Muy bien, en el video anterior venía explicando que era necesario que el Mesías, según las escrituras del Antiguo Testamento, padeciera al punto de morir y que su muerte se relacionaba con una expiación de la iniquidad que iba a poner fin al pecado e iba a terminar con el pecado y que iba a traer una justicia, lo cual es lo contrario a la iniquidad, una justicia perdurable y que eso se podía demostrar a través de las escrituras del Antiguo Testamento y que si eso era así, entonces el concepto de Jesús de Nazaret y los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo respecto a la identidad del Mesías y a las características del Mesías y las cosas que tenían que sucederle al Mesías, al Cristo, era correcto, ellos tenían la razón, ¿ya? Y vamos a seguir haciendo eso, vamos a seguir hablando de la muerte del Mesías, ¿ya? Y de la expiación en particular. Expliqué en el video pasado que la expiación, la palabra expiar, significa cubrir, que la expiación se hacía prácticamente el 100% de los casos con sangre, según Levítico 17:11, ya por excelencia por lo menos se hacía a través de la sangre, eh, y que implicaba la idea de perdonar pecados, según Levítico 4 o 5, por ejemplo, capítulo 4, capítulo 5, y también la idea de limpiar los pecados, es decir, quitar los pecados, según Levítico 16:30. ¿Ya? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ir a la profecía de inicio, a través de la cual estamos hablando todo esto, la profecía por medio de la cual estamos haciendo toda esta reflexión, que es Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión en la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, esta profecía habla de que el Mesías tenía que morir, tenía que ser cortado, como dice también en otras traducciones, como decía en el texto original. Ser cortado era lo mismo que morir en la escritura, ¿ya? Y que aunque este pasaje en particular no está diciendo que la muerte del Mesías era para expiar la iniquidad, para terminar con el pecado, para traer la justicia perdurable, vamos a demostrar por el resto de la escritura que efectivamente era la muerte misma del Mesías la que traía todos los efectos mencionados en el versículo 24. Ya, aunque este texto en particular no lo dice tan claramente, sí está relacionando en un sentido indirecto la muerte del Mesías con todos los acontecimientos que dice el versículo 24, porque en el fondo la profecía en sí misma se trata de lo que dice el versículo 24, que para el pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y la santa ciudad, que era Jerusalén, tenían que pasarle todas estas cosas que dice el versículo 24. Y en ese contexto se dice que el Mesías tiene que morir. Entonces hay una relación entre ambos sucesos, no necesariamente directa, según el texto, pero vamos a darnos cuenta que por medio de leer el resto de la escritura se puede entender que sí. Ya dijimos entonces que no fue Daniel la única persona que mencionó que en algún momento se iba a quitar la iniquidad. No solamente del pueblo, como dice acá Daniel, sino de la tierra. Eso decía Zacarías capítulo 3, versículo 8 al 9. Quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Y no solamente Daniel y Zacarías hablaron de un concepto similar, sino que también Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34, hablaba de un momento en el cual los pecados del pueblo de Daniel iban a ser borrados, los pecados del pueblo de Israel iban a ser borrados, perdonados, ¿ok? Para siempre, para siempre. Y si los pecados son perdonados para siempre, y si la expiación se hacía con el fin de perdonar los pecados, entonces ya no hay necesidad de que haya nuevamente más expiaciones por el pecado. Si estos pecados han sido perdonados para siempre, porque dice: no me acordaré más de su pecado. Y Jeremías contextualiza este suceso de poner fin al pecado, de
perdonar los pecados para siempre, de una expiación que de corte definitivo. Jeremías contextualiza esta realidad bajo el concepto de un nuevo pacto. ¿Ok? Ahora, no era solo Jeremías, Daniel o Zacarías que hablaban de este tema en algún sentido similar, sino también podemos ver algo así en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 40 y vamos a leer particularmente desde el versículo 6. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate entonces cómo aquí habla de una situación que es particular, es un poco extraña si nosotros conocemos la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, porque aquí dice el versículo 6: holocausto y expiación no has demandado. Expiación o ofrendas por el pecado es lo mismo, ¿ya? Quiere decir, según Levítico 4 y Levítico 5, la expiación era una ofrenda por el pecado, y podemos darnos cuenta de que aquí está hablando de que Dios no demanda expiación, y eso es extraño porque la ley dice todo lo contrario. Dios demanda expiación todos los años, una vez al año por el pueblo completo, y muchas veces dentro del año por los pecados particulares de cada persona, como muestra Levítico 4 y 5, ¿ya? Entonces, eh, esta idea de que cuando dice aquí expiación no has demandado, es como, es disruptiva, ¿ya? ¿A qué se refiere? Claramente el Salmo entonces está dando a entender de que en algún sentido, de alguna forma o en algún momento, Dios no demandaría expiación. Para que no se demande expiación, los pecados tienen que haber sido perdonados de manera definitiva. Y para que los pecados, como dice Jeremías 31, sean perdonados de manera definitiva, es necesario también que haya una expiación por esos pecados, según lo que enseña el libro de Levítico, porque el libro de Levítico es claro en expresar en muchas partes que el perdón de los pecados se realiza por medio de la expiación. Como ya les he dicho, capítulo 4, capítulo 5, tú puedes ver esta realidad claramente expresada, la relación que existe entre la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, si Dios realiza una expiación definitiva que pone fin al pecado, que termina con la prevaricación, y si esa expiación logra hacer que se perdonen los pecados de manera definitiva, como dice Jeremías 31, y si eso implica entonces que los seres humanos son justificados, o se trae una justicia que es perdurable sobre el pueblo de Daniel, porque todo esto era en relación al pueblo de Daniel. Se decía: sobre tu pueblo se va a traer la justicia perdurable. Si se trae una justicia perdurable, entonces ya no es necesario hacer más expiaciones. Y de eso justamente es lo que está profetizando entonces el Salmo 40, versículo 6, cuando dice: expiación no has demandado. Exactamente, existe una forma de que Dios no demande más expiaciones. Si se hace una expiación definitiva, que sea capaz de perdonar los pecados para siempre, con el objetivo de que se traiga una justicia perdurable. Entonces, ya no habiendo más pecado, no es necesario entonces hacer más expiaciones por el pecado. Ahora, vamos a ver un poco en el libro de Oseas, el capítulo 14. Como decía en el video pasado, voy a utilizar las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que era necesario que el Cristo padeciese y que sus padecimientos tenían relación directa con la expiación del pecado, esta expiación definitiva del pecado de la cual habla Daniel 9:24. Oseas 14, versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad. Fíjate, quita toda iniquidad. Aquí vemos repetido el concepto de quitar el pecado, que ya sabemos que Dios quita el pecado cuando lo perdona, ¿no es cierto? Pero es necesario, de todos modos,
según la ley de Moisés, que hay una expiación de por medio de los pecados para poder generar este perdón. Ya, y esta limpieza de la iniquidad, como dice Levítico 16:27, a través de la expiación se limpia el pecado. Ya, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no tomaremos en caballos, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Fíjate lo que dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión. La rebelión, el pecado, la maldad, la iniquidad, ya que es todo lo mismo, es como una enfermedad. Es lo mismo que decía Jesús de Nazaret cuando él decía, no he venido a buscar a justos, no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y él decía, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y después dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, el pecado es como una enfermedad y todos la padecemos. Todos los seres humanos la padecemos, independiente de tu raza, de tu cultura, de la época, de la historia. Todos los seres humanos padecemos el pecado como una enfermedad. Y ese pecado, esa enfermedad, como quien dice, una enfermedad genética que llevamos en nuestros genes por ser seres humanos, esa enfermedad se puede sanar, se puede sanar. Y acá el versículo 4 dice, yo sanaré de su rebelión, es decir, voy a quitar la iniquidad, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El pecado produce el enojo de Dios. El pecado es el culpable de que los seres humanos nos destruyamos los unos a los otros, destruyamos nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra salud, destruyamos la naturaleza, los animales, las plantas, el ecosistema. El pecado es el responsable del egoísmo del ser humano, el pecado es el responsable del egocentrismo del ser humano, el pecado es el responsable de la realidad difícil de la vida y de este planeta en el que estamos. Dios quiere sanar la rebelión del ser humano. Y acá dice, los amaré de pura gracia. Cuando Dios sana la rebelión, su ira se aparta de esa persona. Si Dios sana tu pecado, la ira se aparta de ti. Y eso tiene relación directamente con el amor de Dios y con la gracia de Dios. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 10. ¿Ya? Dije en el comienzo que la palabra expiación significaba cubrir. Vamos al libro de Proverbios capítulo 10, vamos a leer el versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si Dios estableció una forma de expiar los pecados de las personas, como en la ley de Moisés, a través de la sangre, de la vida de un tercero, por ejemplo, animales, si había forma de que los pecados fueran perdonados, eso es por amor. ¿Ya? Eso es porque Dios amaba a esas personas. Detrás de la expiación está el amor de Dios. Y como dice Oseas 14, el versículo 4, es un amor por gracia. ¿Qué significa por gracia? Que es gratuito, ya que es gratuito. ¿Ok? El cubrir los pecados, el cubrir las faltas, sí o sí implica que hay amor del otro. Dios te ama y Dios quiere perdonar tus faltas. Dios quiere perdonar mis pecados, tus pecados, los pecados del mundo. Dios quiere cubrir las faltas, expiar las faltas por amor. Vamos a el Salmo 32. Salmo capítulo 32. Nuevamente hablando de cubrir las faltas. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión o pecado ha sido perdonada y cubierto, expiado su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya vemos entonces
en esta escritura que cuando tu pecado es perdonado, cuando tu pecado es cubierto, expiado, tú eres bienaventurado, tú puedes estar feliz. Eso significa bienaventurado, feliz, contento, dichoso. Es una alegría gigante que tu pecado sea cubierto, perdonado. ¿Por qué? Porque Dios no te culpa entonces de pecado. Y Dios limpia tu espíritu del engaño. Y eso lo hace por amor, como dice Proverbios 10:12. Por amor Él cubre las faltas. Por amor Él perdona, Él limpia las faltas. Como dice Oseas 14, ese es por amor, es por gracia, y eso aleja el enojo que Dios tiene hacia el pecado. Dios aleja ese enojo de ti, aleja la ira de Dios de ti. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a demostrar entonces con la escritura que la idea de que un día Dios expiaría la iniquidad de el pueblo de Daniel y de la tierra de Daniel, como decimos en Daniel 9:24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, el pueblo y la ciudad y la tierra de Daniel. Esa idea de una expiación sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra de Israel, eso no solo estaba en Daniel 9:24, eso está también en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32. La ley de Moisés, libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Y hablando de Dios, él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Moisés profetizó en la ley, estas son palabras de Moisés, profetizó en la ley que un día Dios mismo haría expiación, no un sacerdote terrenal y no en un altar terrenal, no dice nada de altar terrenal acá. Dios haría expiación, Dios mismo haría expiación por la tierra de su pueblo. Mira, la tierra no peca, la tierra no tiene la capacidad de pecar. Pero cuando, según el concepto del Antiguo Testamento, tú lo puedes ver, por ejemplo, en Levítico 18, cuando tú pecas, tú contaminas también el lugar donde tú vives, en el sentido de que la tierra, el lugar donde tú vives, es un recipiente del pecado del hombre, ¿ya? Y eso lo vemos claramente en la creación, en el mundo donde vivimos. El mundo está como está y sufre lo que sufre, islas de plástico, una serie de cosas horribles que están pasando en el planeta debido a la maldad, al egocentrismo, al egoísmo del hombre que se revela a mirar al Creador y respetar no solo a Dios, sino a su creación y al resto de los seres humanos, como decía la ley de Moisés, amándolos como a ti mismo. Por lo tanto, el pecado del hombre de alguna manera contamina la tierra. Por lo tanto, cuando dice que se hará expiación por la tierra de su pueblo, eso implica sí o sí expiación por el pueblo, porque es el pecado del pueblo el que contamina la tierra del pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, Moisés, al igual que Daniel, están profetizando un día en que Dios expiará no solo al pueblo, sino también la tierra de ese pueblo, que es el pueblo de Daniel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel. Dios haría un día una expiación. ¿Ya? Ahora vamos, por ejemplo, a revisar Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, aquí está hablando Dios, Jehová. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te fijas entonces cómo si nosotros, por ejemplo, los seres humanos,
Voy a extrapolar esto, ¿ya? Si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros malos caminos, si buscamos a Dios, si oramos a Él, entonces, si nosotros hacemos esto, Dios perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. El perdón de los pecados del pueblo implica necesariamente también el perdón el sanar la tierra donde habita ese pueblo. ¿Ok? Las dos cosas van de la mano. Por lo tanto, cuando dice Deuteronomio 32, 43, que Dios hará expiación por la tierra de su pueblo, eso implica al pueblo y implica también a su tierra. ¿Ya? Y vamos a revisar ahora el libro de los Salmos, el capítulo 85. Vamos a revisar los primeros dos versículos, Salmo 85, 1 al 2. Dice, fuiste propicio a tu tierra. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que la expiación era con el objetivo de que Dios fuese propicio a nosotros? ¿Ya? Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob o de Israel. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, ¿te fijas? Tu tierra, tu pueblo. Las dos cosas vienen juntas de la mano. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste o expiaste. Aunque no sea la palabra expiación la que aparece aquí, sabemos que el objetivo de la expiación era cubrir los pecados y por lo tanto este texto, aunque no dice expiaste, está diciendo la función de la expiación, cubriste, ya que quiere decir limpiaste según Levítico 16, 27, que quiere decir perdonaste los pecados de ellos, como dice Levítico 4 y 5, ese era el objetivo, para poder cubrir los pecados, para poder perdonar los pecados, para poder limpiar los pecados, es necesario una expiación y es necesario, como dice 2 de Crónicas 7:14 que leímos recién, es necesario también tu arrepentimiento, que te conviertas a Dios, que lo busques en oración, es necesario. ¿Ya? Ahora, fíjate, vamos a revisar cómo, cómo se hacía esta expiación definitiva, cómo se iba a hacer esta expiación definitiva según los profetas y la ley de Moisés, según las escrituras del Antiguo Testamento. La expiación definitiva de la cual estamos hablando, que Daniel profetizaba, una expiación que iba a hacer Dios mismo, según lo que dice el Levítico 32, que iba a poner fin al pecado, a traer la justicia perdurable, ¿cómo se llama? A producir que bajo el contexto de un nuevo pacto se perdonara para siempre la iniquidad del pueblo. ¿Cómo se iba a hacer? La respuesta se encuentra en Isaías 53. Isaías 53, profeta Isaías. Aunque este texto comienza un poco antes, en Isaías 52:13 empieza el relato específico de lo que va a venir diciendo acá. Vamos a leer desde ahí, 52:13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Ojo con esa palabra que la vimos también en Zacarías 3:8 en el video anterior, cuando hablábamos y yo les soplé, les dije que eso era un término que se ocupaba para el Mesías, la palabra renuevo. Ya no voy a entrar en ese detalle ahora, en demostrar eso. Creo que ya lo traté en algunos videos en Salmo 89, si no estoy equivocado, Salmo 2, debo haber tocado ese tema, ¿ya? Pero lo voy a volver a tocar en un futuro si Dios me lo permite. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón,
varón de dolores. Hay gente que argumenta que esto se refiere a un colectivo, a Israel. Si Dios me lo permite, en algún momento voy a hacer la explicación de eso. Pero esto está hablando de un varón, ¿ya? Eh, y le llama despreciado y desechado. ¿Te acuerdas del Salmo 89? Lo revisamos en otros videos. El Salmo 89, más o menos, si no estoy equivocado, pequeño break, ¿ya? En el Salmo 89, el versículo 38, le dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu Mesías, a tu ungido. Desechaste y menospreciaste. Fíjate lo que dice acá, versículo 3. Despreciado y desechado son las mismas palabras. Y el Salmo 89 las habla respecto al Mesías, y aquí las habla sobre este varón, que también le llama renuevo, que es otro término que se usa para el Mesías. Este texto es sobre el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado, exactamente lo mismo del Salmo 89. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mismo que dice Daniel 9, versículo 26 respecto al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, va a ser cortado. Cortado, decía el texto original, cortado. Y aquí dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Isaías dice: por la rebelión de mi pueblo. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para expiar la iniquidad, para poner fin al pecado, a la rebelión. Mira lo que dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando te fijas cómo es Dios quien está haciendo esto, es Jehová quien lo quebrantó. Fíjate, ¿qué decía Deuteronomio 32? Decía en el versículo 43, Jehová hará expiación, Jehová hará expiación. No decía un sacerdote terrenal en un altar terrenal, Jehová mismo dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fíjate ahora, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, va a poner su vida en expiación. Es lo que profetizó Moisés en la ley, en Deuteronomio 32, es lo que profetizó Daniel 9. Iba a hacerse una expiación, esta vez por Dios mismo, y no con animales, a través de un varón, a través de un ser humano, ¿me entiendes? Que es el Mesías, el renuevo, el hombre despreciado y desechado, menospreciado y desechado del Salmo 89, el ungido, dice el Salmo 89. Has desechado y menospreciado a tu ungido. Dios mismo hace esto. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Él mismo lo somete a esto, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Espérate, nadie después de muerto ve linaje.
Nadie después de morir. Yo muero y no puedo tener linaje, no puedo tener hijos. Si ya no tuve antes, no puedo tener. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjate. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué? Va a poner su vida. Es decir, va a morir en expiación. Porque sabemos que la expiación, para hacer una expiación había que matar al animal. No era hacerle una herida y que sangrara, no, era matar al animal. Por lo tanto, si aquí está hablando de que esta persona va a poner su vida en expiación, es porque va a morir, va a ser cortado, ya lo dijimos. Pero acá dice, vivirá. Cuando haya hecho esto, vivirá. Y no un ratito, por largos días. ¿Qué significa eso? Que va a resucitar. Es lo que decía Jesús de Nazaret, lo que decía Pablo. Es necesario que el Cristo padeciese y resucitase. No solo morir, resucitar. Porque aquí lo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Salmo 40, versículo 6 al 8. Expiación no has demandado, he aquí yo vengo. Entonces he aquí que vengo, según está escrito de mí en el rollo del libro, el hacer tu voluntad. Oh Dios mío, me ha agradado. Imagínate, ¿no es maravillosa la escritura? Es maravillosa. ¿Cómo es posible que el hombre que escribió el Salmo 40 esté hablando de lo mismo que Daniel, que vivió mucho tiempo después? Y está hablando lo mismo que Jeremías, que vivió en otro contexto totalmente distinto al de esos dos. Y Zacarías y la ley de Moisés. Moisés, que vivió mucho antes que todos ellos. ¿Cómo es posible que estén hablando de lo mismo? Nota, fíjate. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de la cual dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando dice, expiación no has demandado, he aquí yo vengo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado, Salmo 40, versículos 6 al 8. Aquí dice lo mismo, la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios, será en su mano prosperada. ¿Te fijas cómo Salmo 40, versículo 8, está absolutamente relacionado con Isaías capítulo 53, versículo 10? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa era la voluntad. La voluntad era que Él se entregara en expiación. Por eso dice, expiación no has demandado, porque una vez que se hace esta expiación es definitiva. Es definitiva. ¿Y cómo sabemos que es definitiva? ¿Y que era la voluntad de Dios que a través de esto fuesen perdonados nuestros pecados? Fíjate, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Puedes ver cómo la expiación por el pecado que iba a hacer este siervo iba a justificar a los hombres. Fíjate que es lo mismo que dice Daniel. Traer la justicia perdurable. Están hablando de lo mismo, del mismo suceso. Y por eso yo te digo, aunque Daniel 9 del 24 al 27 no dice claramente que es la muerte de Mesías la que produce la expiación, si estudiamos el resto de las escrituras y sobre todo Isaías 53 te vas a dar cuenta que había efectivamente una expiación definitiva profetizada por Dios y que iba a traer justicia, que iba a justificar a los hombres. Como dice Daniel, para siempre, para siempre. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Mira, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Mira, ya que murió, ya que sufrió primero, entonces después de su sufrimiento, yo le voy a dar parte con los grandes. Va a ser exaltado. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del Salmo 89? Que se hablaba de un Mesías que por un lado iba a ser exaltado, poderoso, santo, que iba a triunfar sobre sus enemigos, y por otro lado se hablaba de un Mesías en el mismo Salmo 89 que iba a ser despreciado, desechado, que iba a ser, los días de su juventud iban a ser acortados, es decir, que iba a morir. Y yo te decía, esos dos sucesos no son contradictorios. Es la misma persona, pero esos dos sucesos pueden pasar en distintas etapas de la vida. No se contradicen, simplemente hay que buscar cuál es el orden. Y según las escrituras, el libro de Proverbios, ¿cuál es el orden? A la honra le precede la humildad. Primero yo soy humillado, luego soy honrado. Y aquí el Isaías 53 está diciendo lo mismo. Esta persona sufre primero, el versículo 12, entonces va a tener parte con los grandes. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios que mandó a escribir todas estas cosas y que hasta el día de hoy permanecen después de miles de años todavía, porque todavía está vigente, porque Él es un rey para siempre y la salvación aún está vigente para nosotros y dispuesta para que nos arrepintamos y creamos en el Mesías. Honrada al Hijo de Dios, para que no se enoje. Bienaventurados todos los que en Él confían, los que en Él creen. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Por si quedaban dudas de que esta persona tenía que morir, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Mire, no puedo continuar con la última parte de lo que quiero hablar. Voy a mostrarles un paralelo entre Isaías 53 y Levítico 16, que habla de la expiación, del día de la expiación que se hacía una vez al año, y voy a demostrarle que ambos textos son paralelos. Pero no puedo hacerlo en este video porque por espacio en mi celular no tengo espacio suficiente para poder alargar tanto el video. Entonces, no se pierdan la siguiente parte. Ve el siguiente video que viene después de este y cree en Jesús el Mesías, el Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para que seamos salvos, para reconciliarnos con Dios. Amén.